Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Diálogos Conscientes. Hoy estamos justamente con dos invitadas especiales en este marco del autoconocimiento, que es el capítulo que estamos desarrollando desde hace tiempo con invitados especiales que tienen una especialidad en términos de la psicología o de temas paralelos y complementarios a cualquier terapia que estemos llevando a cabo. Y entonces hoy tenemos invitadas a Mónica Viviana Álvarez González, que es danzaterapeuta con enfoque transpersonal, con formación en psicología espiritual. Y tenemos también a Edna Rocío Rojas, arquitecta bioclimática, pero que además y paralelo a su profesión es astróloga, danzaterapeuta creativa desde el método Gestalt. Bienvenidas a las dos. Hoy vamos a hablar de danza terapia. Muchas gracias a las dos por venir. Y me encantaría que pudiéramos iniciar contándole a quienes nos escuchan y nos ven cómo es esa transición de la vida de ustedes hacia la danza terapia. ¿Por qué terminan en esto? De pronto, si quieres empezar, Mónica. Claro que sí, entonces, bueno, les comento. Les saludo primero. Muchas gracias por esta invitación, Claudia, nuevamente. Y bueno, voy a comentar cómo fue que llegué. Em, yo siempre desde muy pequeñita estuve en conexión con la danza. Digamos que tengo unos recuerdos muy nítidos de cuando era niña, tipo 4, 5, 6 años de edad, danzando. Y eran recuerdos pues muy felices y como decía, muy nítidos, que me sentía muy presente, muy viva, muy en ese momento. Con el paso del tiempo, creciendo en una familia muy estructurada, mis padres son muy estructurados, muy tierra. Muy tierno. Entonces, realmente sí, tuve conexión con el arte, toqué piano, con el piano que está detrás no, pero con otro. Y, y estuve siempre en el curso de, ¿no? En la clase de danza, de teatro, de música en el colegio. O sea, siempre tuve una inclinación, pero claro, como un hobby, ¿sí? Claro, claro. Entonces luego me incursioné en algo muy distinto a lo que realmente era como esa tendencia que tenía, debido también pues a lo familiar, a lo sociocultural. Y a raíz de una ruptura, un vínculo de pareja largo, entró en un estadio de muchas preguntas existenciales, entró en terapia, en acompañamiento terapéutico y me doy cuenta que necesitaba encontrar muchas respuestas de mi existencia aquí en este planeta Tierra y que definitivamente tenía una inclinación muy importante hacia la danza. Pero claro, ya no podía, tenía como 25, 26 años, ya no podía yo ponerme a estudiar danza, ni tampoco nunca me vi como una bailarina, es decir, me sentía conectada en el momento en que me movía, en que conectaba pues con mi cuerpo, me sentía muy bien, pero pues no como bailarina profesional. Y como ya estaba metiéndome en el mundo de la psicología, Ujú, acudía a grupos terapéuticos, terapia individual. ujú. Dije, un día me senté frente del señor Google y dije, ¿será que esto existe en algún punto del planeta donde mezclen la psicología? Porque mi terapeuta me decía, tú debes estudiar psicología. Y yo, ay, no, no me veo como así. No sé. Psicóloga tradicional. No sé, dije, no, bueno, no sé, dije, no, yo quiero es la danza, pero bueno, entonces miremos a ver si hay algo mezclado entre la danza y la psicología. Y justamente esos grupos terapéuticos a los que acudía tenían un enfoque muy humanista, pero también muy transpersonal. Entonces, te lo juro, lo busqué así en Google y me llevó a Buenos Aires, Argentina. Y yo Wow. dije, ay, fue pucha, ¿y cómo se come esto, no? ¿Cómo hago yo ahora para estudiar esto? ¿Qué buscaste en Google específicamente y qué encontraste, Mónica? Danza, psicología transpersonal. Y me Wow. llevó a esta escuela donde una personita ya en Buenos Aires inventó este nuevo método. Ella es Sí, danzaterapeuta y musicoterapeuta. sí. Y dije, y bueno, ¿yo cómo hago para irme hasta allá? ¿Cómo es esto? Y bueno, averigüé.
y me embarqué en esta formación, iba por seminarios intensivos 3 veces al año, tuve compañeras de otros lugares, éramos un grupo extranjero. Me acuerdo mucho la primera vez que acudí a clase, pues que llegué a Buenos Aires, no conocía Buenos Aires. Y, y el día anterior a la primera clase fui a ver si de verdad existía la escuela. Nueva vida y nueva profesión. Sí, dije, ¿o será que sí? Bueno, en fin, ¿Y tenía una encontraste amiga. lo que estabas buscando, Mónica? Totalmente, totalmente, porque sí, antes de esta búsqueda, obvio que busqué en Bogotá, Sí. llegué a Sasana y en Bogotá pues había, Sí, era psicología transpersonal, arteterapia y biodanza. sí. Y yo no sé por qué la biodanza, sí, incluso antes de encontrar esto en Google, no sé, no llenó mis expectativas o no me sentí muy cómoda, entonces dije, pues es que yo quiero transpersonal. O sea, esta era mi búsqueda sobre todo. O sea, siento que mi ser tenía esa búsqueda existencial muy, muy, muy fuerte. Muy Y bien. a partir de esta formación que los 2 primeros años hice así, iba y Sí. venía, finalmente mi vínculo rompió, saco todos los ahorros y me voy a Buenos Aires el tercer año. Me voy por tierra, tal Wow. hippie, y allá hago el tercer año de formación y luego me embarco en una nueva formación que estaba muy relacionada de psicología espiritual, la cual Toda siento que una aventura. fue un gran complemento Sí. porque la danza como terapia se fundamenta mucho en la parte de la psicología, del Claro. estudio de la mente y del cuerpo. Ujú. Eso vamos a ampliarlo ahora. Qué bien, Eso empezó. gracias, Mónica. Pues tremenda aventura la que tú hiciste en esta transición. Vámonos con Edna. Edna, cuéntanos, porque es que arquitecto, uno visualiza a los arquitectos lógicamente con una postura de pronto muy cuadriculada, casi rígida ante la vida y ante las cosas, y resulta que esto le combinas la astrología y la danza, que es otro tema totalmente distinto. ¿Cómo haces esa combinación y cómo llegas a eso? Bueno, pues yo creo que, bueno, yo tengo unos años más que Mónica, soy, No, tengo, no hablemos de años porque aquí me llevo yo el trofeo. bueno, desde niña como, es un poco similar al de Mónica, desde niña yo estoy muy conectada con el movimiento, con la danza, con la actividad, con el ejercicio, con la naturaleza. Ajá. Y llega a ese punto, pero de una manera muy activa. Participaba en el colegio, en la universidad, bueno, en el colegio sobre todo, y llega el momento de los 18 años donde te dicen, define qué vas a hacer el resto de tu vida, de una familia muy estructurada por un lado y por el otro lado muy, muy conectados con el baile y con la música, pero como un hobby. Sí, Entonces, esta parte del lado estructurado que te dice, no, oye, en serio, o sea, tú no puedes ser bailarina, ¿qué te claro, pasa? claro. Pon los pies en la tierra, es de eso que va a vivir. Mm, Y con esa inocencia de corazón, uno dice, bueno, pero mi mundo sin mayor profundidad, en esa época, sin Google, sin celulares, sin nada, pues estas son las carreras tradicionales que hay en la vida. Entonces, lo más parecido a arte para mí podía haber sido artista o podía haber sido arquitectura. Y sí, tenía una habilidad también para planear, para cosas, y me dijeron, no, ese lado, ese lado. Yo dije, listo, hagámosle por este lado, pero para mí la danza siempre ha sido parte de mi expresión, de mi manera de conexión conmigo. Entonces, en la universidad, yo cuanto curso, pues digamos que como clase adicional, estaba en la universidad y me metí a danza, pero era un hobby y lo tomé como una manera de descargar y de encontrarme. Para mí, bajar el nivel de estrés de todo era el baile y sí, disfrutarme. Yo sí. me podía bailar el himno nacional. Y así pasó la vida. Llego a una etapa de mi vida donde la situación médica de mis familiares, de mi esposo y de mi hijo se pone muy complicada Ujú. y la danza se vuelve para mí una manera de liberar las emociones y de
soliviar mis cargas y de conectarme con ellos también para mantener sus estados anímicos y sus Para estados... dar soporte. Ajá, darle soporte. En algún punto, estando en la universidad, tuve una situación psicológica y me encontré con la biodanza. Y la biodanza me pareció todavía, me hizo el clic para que yo sintiera que podía enrolar mis emociones con lo que mi cuerpo quería descargar. Claro. Pero la biodanza, en ese momento sentí que me estaban obligando a trabajar con un grupo cuando yo quería trabajar conmigo misma. Individual. Entonces, ¿qué cogí de la biodanza? Eso que me dio, ese tip. Y ya seguí mi mundo. Ya cuando aparece esto y tengo 45 años, vuelvo a conectar y la vida familiar y médica se va volviendo más intensa, más duro. Empecé a trotar, empecé a exigirle a mi cuerpo y a mi descargue media maratón, entrenamientos todavía más fuertes. Tratando de soltar memorias Muchísima fuerza físicas. masculina. Y yo vivía mucho en el masculino, pero mi interior tenía mucho ese lado femenino. Esa parte femenina de que nos complementa interiormente, hasta que alguien me dijo, hey, baila, conéctate contigo, que es bailar. Y por ahí empecé a buscar nuevamente el tema de danza, cómo hago, pero que no sea biodanza. Encontré a Danza Viva Integral, que es la empresa que tiene Mónica, y entré. Estuve con ella 2 años hasta el año pasado, hasta el primer semestre del 2024, y me sirvió, pude tener herramientas, encontré que ese sí era mi lado, aprendí el tema transpersonal, mente, cuerpo, alma o espíritu, cómo era necesario y integrador, y cómo me ayudaba a mí a regular. Y de esa manera yo podía también regular a los que estaban conmigo, a mi esposo, a mi familia. Sucedió un desenlace y todas estas cosas es como una noche oscura del alma que lo lleva a uno a tomar decisiones y transformaciones en la vida. Y vi cómo una cosa iba, digamos que presionándome más, pero la otra iba transformando. Y convertí esto no en algo que me hundiera, sino algo que me sacara, que me ayudara. Sacando luz de la oscuridad, qué bien. Una luz en la oscuridad. Entonces decidí formarme. Y mi duelo fue del lado de la formación y con la bandera de aportar una semilla de transformación en las personas. Desde el arte, yo decía, no todo el mundo baila como yo. Puede ser escribir, sembrar, cocinar, leer, no importa, hablar, cantar, de lo que sea. Entonces, estuve buscando dónde formarme pensando en eso. Y que además a mí otra cosa que me gustó mucho fue atarme el aquí y a la ahora, hacer de la presencia del presente un castillo, que era lo que yo vivía con mi hijo y con mi esposo. Entonces terminé estudiando con una escuela en México que se basa en el método Gestalt. Y de la mano pues fue pasando mi duelo, de la mano fui ayudando físicamente, digamos que con ese proceso vivido algo hubo de sabiduría y de experiencia, y la clínica Country me dio la mano, yo aún estudiando, para que empezara a ayudarles a ellos con esta herramienta, tanto a las mamás de los niños que estaban también en oncología, o a mujeres en tratamiento, las enfermeras, a la Fundación Sanar, a las psicólogas como parte de su seminario de psicooncología. Y pues ya me lancé con todo, porque la vida me dijo, o sea, esto se abrió. Cuando a uno se le abren las cosas así tan naturalmente es porque es el camino. Y la astrología me dio a mí
como seguridad de conocimiento, de lo valioso que son las herramientas de conocimiento interior para enfocar, desenredar cosas, entender a otras personas y abrirle también la posibilidad a otras personas de que se conozcan. Y pues ese es el enlace que en este momento hago y pues con Mónica, pues fue quien me introdujo en este mundo y pues ahora la aprecio mucho y trabajamos juntas y creamos juntas. Sí, ahí debo decir que yo me he beneficiado de eso porque estoy haciendo danza. Por eso surgió este podcast, porque yo estoy haciendo danza terapia con ellas y es una experiencia maravillosa, pero maravillosa de conexión mente, emoción, cuerpo, energía. Es de verdad impresionante los procesos que se hacen ahí. Entonces, pero justamente estarán las personas que nos escuchan preguntándose, pero bueno, ¿y qué es danza terapia? ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo es cuáles son las bases de la danza terapia? ¿Y qué efecto es el que tiene justamente para esta integración de mente, emoción, cuerpo, energía? ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? Dale, Bueno, pues Bueno, si quieres yo empezar. la veo como una híbrido entre el mundo de la danza y el mundo de la psicología. Entonces, como Sí, que dijeron en un punto de la historia donde hubo una necesidad de que estos recursos artísticos se usaran en otros contextos, de ahí nació la danza terapia, que fue pues, inicios y durante la Segunda Guerra Mundial, bailarines, artistas, músicos, porque también de ahí surgió la musicoterapia, la arteterapia, la dramaterapia. Entonces es como tomar estos recursos de la danza y del sí. movimiento para que las personas puedan conocerse más, desbloquear su cuerpo emocional, que dejen de estar disociados en lo que piensen, lo que sienten y lo que hacen, sino que empieza a haber una coherencia interna, una integración que es un camino, es un proceso, ¿sí? Entonces, aunque se llame danza terapia, no es solamente el tema de danzar o movernos, sino de poder encontrar esa conexión de lo que pensamos y sentimos, o mejor de lo que sentimos, pensamos, primero poner el sentir en Sí. primeritas, pero siempre como para nuestro autoconocimiento, para nuestra autotransformación, para que podamos eh, vernos y sentirnos con mayor claridad, o sea, decir, esto soy yo, esto, ¿no? Y también resignificar historias, resignificar, sí, sobre todo eso, resignificar memorias, porque pues sabemos que el cuerpo y la Guarda mente memorias. solamente guardan memorias, exactamente, memorias desde el primer momento en que fuimos cuerpo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que el cuerpo sea como el que lleva, empieza como a cambiarse el orden, ¿no? El cuerpo dirige a la mente viene en metáfora, en imagen y bueno, el resto se da en una creación hecha danza. Qué Ujú. bonito eso, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia que ven ustedes entre la danza normal, que alguien diría, bueno, pero pues si me gusta la salsa, si me gusta, bueno, el tango, lo que sea, entonces, ¿qué diferencia hay entre la danza normal, la biodanza y la danza terapia? ¿Cuál es esa gran diferencia y cuál es el valor agregado que da la danza terapia? Bueno, pues yo digo una partecita y es la danza como tal. Es una técnica de danza, es una instrucción, inclusive puede llegar a tener muchísima rigidez cuando tú te basas siempre en los mismos pasos, en la misma manera, en el mismo conteo y tienes que hacer 17 presentaciones de esta Exactamente. táctica que estás haciendo para hacer esta obra. Y tiene que tener perfección, estás trabajando tu cuerpo, estás trabajando tu cuerpo. Eh, y tienes la conexión completa con tu cuerpo, pero desde la exigencia, desde otro punto. En la danza terapia, tú estás escuchando lo que quiere tu alma, tu sentir, tu emoción y el movimiento de tu cuerpo. Nunca hay, no hay una técnica de danza. No hay una instrucción ni un número de pasos, nada, es espontáneo, ¿no?
es espontáneo, es espontáneo. Entonces estás conectándote más bien y estás buscando, estás averiguando, estás investigando, estás permitiendo. Muchas personas sí se confunden con que, no, pues es que yo tengo que saber bailar, tengo que bailar bonito para poder meterme con eso de danzaterapia. No, me da pena, yo no sé bailar, o sea, yo con este cuerpo, yo que estoy más tiesa o muy descoordinada. Pero no se trata de eso, se trata es de con la conexión con tu propia investigación y tu propio yo. Ahí sí, no es para todo el mundo la danzaterapia, porque hay personas que dicen, ve, pero yo en una cerámica haciendo escultura puedo hacer esa tarea, o habrá personas que escogen otra cosa. Yo escogí el camino de la danza porque conecto con ella. Uno puede llegar a esto desde el placer o desde el bloqueo o desde la necesidad, pero de todas maneras tiene que hacer un clic, ¿cierto? Pero ¿qué es lo valioso? Ese camino de encuentro, de crecimiento interior, de búsqueda, de permitir, de salirte de lo normal, de quitarte de tu zona de confort. Sí. Y permitir observar una situación nueva. ¿Por qué llegué, como lo digo antes también, a la danzaterapia? Porque es conmigo misma en esto, y no la biodanza, donde lo hablábamos en algún momento, que es con un grupo. Grupal, sí. Sí, obviamente dentro de la danzaterapia uno puede trabajar, pero pues digamos que el proceso principal es interno, y ya cuando hay momentos en donde hay un trabajo interno, donde sí se permite, vamos a trabajar, comunicar, expresar, puedes llegar a tener ese contacto con el grupo o con otras personas, pero es más hacia ti, es más hacia ti. Muy bien, muy bien. O sea que aclaremos aquí, porque yo personalmente no conocía esa diferencia entre danza, terapia y biodanza. De hecho, hace muchos años había hecho biodanza. Especifiquemos esa parte que Edna ya ha enunciado y nos ha explicado muy bien. Especifiquemos, la Mónica, diferencias entre danza, terapia y biodanza. Claro que sí. Bueno, es que la danza puede tener tantas formas, tantos rostros, tantas maneras, y también es muy subjetiva ya en la danza terapia o en la danza movimiento terapia se hace aún más subjetiva, dependiendo de lo que cada mundo interno quiere expresar. Entonces, la biodanza, digamos, en comparación, o cuál es la diferencia con la danza terapia. Primero, pues viendo el origen, de dónde proviene, ¿sí? ¿Quién fue el que la creó? Que fue este señor Rolando Toro, chileno, psicólogo, ¿sí? Porque toda danza, así sea el baile que vamos a ir a hacer allá a la discoteca, sudamos, hacemos cardio, tiene algún beneficio en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿sí? Claro. Ya es ver los alcances. Entonces la biodanza viene de allí, tiene una metodología distinta, incluso un acercamiento filosófico distinto. Yo no la he estudiado, la he tomado un par de veces, entiendo que es más tribal, como decía Edna, más grupal, y tiene otras intenciones, digamos, se plantean otros objetivos. Y es más latina, por eso tanto se hace mucho se vive mucho el contacto y lo grupal, ¿no? Y la sexualidad, la amorosidad desde ahí. ¿Sí? En cambio, la danzaterapia es mucho más anglosajona, viene de Europa. Entonces se da más la introspección individual, ¿no? Como la introspección yo con yo, y luego muy, muy delicadamente hacia el grupo, cuidando esas distancias, esos límites, el contacto físico, y eso fue lo que a mí me encantó, porque sí, yo necesitaba eso en ese momento, y todavía lo necesito, ¿no? Ese cuidado de mi espacio personal. Y los orígenes son distintos, como decía, viene de la Segunda Guerra Mundial, de un momento de trauma profundo por la guerra. Entonces,
Por eso creo que tiene mayor afianzamiento de lo que son el psicoanálisis en su momento y de las disciplinas somáticas que también surgían al mismo tiempo en ese entonces. Qué bien, qué bien. Edna, ¿qué conexión ves tú ahí en esta experiencia de danzaterapia de la música, de la vibración de la música, mientras se van haciendo los movimientos que van surgiendo de forma espontánea por la persona en su proceso interno? ¿Qué conexión veo yo entre la música y el... La música y el proceso de danza y la introspección que está haciendo la persona, el participante. Bueno, la música siempre tiene una intención. Mm, Hay diferentes maneras de conectarse, de estimular sí, desde los sonidos de la naturaleza, pero la música siempre tiene una intención. Entonces, tú puedes buscar liberar, puedes intencionar tu práctica, desde liberar, desde celebrar, puedes pasar por conectarte con emociones que tienes atoradas o con emociones que te permitan abrirte y todo es, todo, en la danzaterapia puedes no tener música y tener un estímulo, o sea, a esto le llamamos, ay, se me fue la palabra en este momento, ¿cómo es que se llaman? Consignas. Le ponemos una consigna y tú puedes trabajar con una música mental, pero cuando la música es sonora, tiene una intención clara. Entonces, pues Mónica, por ejemplo, ahora decía desde la biodanza, podemos bailar, estar en una rumba y estar oyendo chispún y reggaetón, y la música tiene claramente una intención ahí, que es liberar, que es, y es la presión en la que vivimos, chispún, 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 y eso te lleva a un punto, pero oye eso 2 horas, ¿cómo terminas? claro. ¿Cómo sales? Entonces, para mí claramente la música lleva a estados y tú la puedes usar como una herramienta siempre, la música universal. Además que eso es lo lindo de la danzaterapia. No nos vamos a bailar simplemente música electrónica, como ahora, chispum, 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 y ya saliste relajado. O te vas a bailar salsa 3 horas y entonces tu cardio fue maravilloso, llegas cansado, se quemó tu fuego, pero sigues con cosas mentales. Entonces, la danzaterapia atada a la música te lleva a una ola, a un viaje, a una transformación de cosas que van de un lado para otro. Y eso es lo que me encanta. Tanto para moverte como para sentirlo. Cuando tú te sientas en no sé, a escuchar un concierto, un piano tiene una sensación, es una amorosidad y te sube, te baja, te voltea. Esto es lo que se puede hacer con la música y todas las clases de músicas del mundo funcionan en esto, menos la música atonal. La música atonal tiene un sentido, no nos conecta con nuestro ritmo, pero pues todo tiene un sentido y tiene uno que saberlo cómo usar o cómo intencionarlo. Claro, claro. Sí, sí, es eso, ¿no? La intención detrás de todo. Mónica, ¿cómo ves tú ese complemento entre la terapia, lo terapéutico, la danzaterapia con un proceso, por ejemplo, formal de terapia psicológica? ¿Reemplaza, es complementario? ¿Cómo funciona? Sí, un proceso desde la danzaterapia o danza movimiento terapia no reemplaza un proceso psicológico. Es necesario que vayan de la mano. Sí. Es una disciplina complementaria a un proceso. Sin embargo, yo diría, desde mi postura, que lo que hace la danzaterapia es hacer que la persona avance a pasos agigantados en su proceso, ¿sí? Porque se revisa tanto la comunicación no verbal como la verbal. Entonces, es muy, es ir más rápido, es ir más rápido. Ujú. Permite explorarse profundamente adentro, ¿no? Sacar memorias que de pronto no se tenían conscientes.
Exactamente, exactamente. Sí, a veces, o sea, en el cuerpo se vive una mayor certeza. A veces nosotros nos decimos cosas que no son tan ciertas. Nos Sí. creamos historias, rollos, ¿no? Cuentos. Y el cuerpo pues tiene mayor certeza, miente menos, ¿no? Ujú. Miente menos, es más, ahí está. O sea, muchos corporalistas dicen, ¿quieres saber qué está pensando realmente una persona a Sí. nivel inconsciente o subconsciente? Ujú. Observa su cuerpo. Claro. Observa su lenguaje no verbal, su Su movimiento, postura, su su, postura, sí, su sus miras, rigidez, todo lo que hay ahí, ¿no? Sí. todo lo que Todo habla expresa. de nosotros. Exactamente. Habla más. Cuando tú ves, por ejemplo, una persona que ingresa, corporalmente puedes interpretar cosas solamente, ¿qué podrías tú interpretar solamente de alguien que ves y que todavía no conoces? Claro. Desde su Sí, cuerpo. sí, sí. Sí, desde la danzaterapia aprendemos a hacer un análisis corporal y un análisis de movimiento. Entonces, claro, podemos deducir muchas cosas. De manera general, ¿qué puedes encontrar en alguien así, observando su corporalidad, pero también su cuerpo en movimiento? Lo más fácil, lo más evidente es la forma del cuerpo. Sí, hay Ujú. cuerpos que son más delgaditos, otros más gruesitos, otros son como una pera invertida o al contrario, ¿no? Un hombre que tiene, bueno, no todos, pero la mayoría son como más aquí, o la mujer que tiene, ¿no? Un bustona. O sea, dónde está ubicada la masa muscular, sobre todo, ¿no? El sistema Sí. muscular, ¿cómo está? ¿Cómo se expresa? Porque es allí donde más que nada se acumula o se quedan las memorias emocionales. O sea, en lo más Entonces, voluptuoso hay más memoria. no, me refiero a los músculos. Cómo Ya, están los músculos en tu cuerpo habla de esas memorias emocionales. Y ya. los huesos, los delgaditos, se ve desde ahí, desde la Sí. forma, pero no Sí. se fue el sonido. Ya, No, ya te estamos ahora ya escuchando. Es que se Ok. interrumpió hace un poquito. Sí. Sí, o sea, se lee esa forma del cuerpo. Bien. Grueso, delgadito, más robusto, cuadradito, triángulo invertido, ¿sí? Porque Ujú. es donde se acumula la memoria emocional en nuestros músculos. Ok. ¿Y qué En te nuestros dice el músculos. movimiento? ¿Qué te dice el movimiento, la forma de llevar el cuerpo a través de la danza? Y el movimiento, claro, también habla de lo que cómo la persona habita su mundo, sobre todo, Sí. su mundo interno y el mundo externo. Por ejemplo, si es un movimiento más suave o más fuerte, o si es un movimiento más conducido o más libre, cómo se para en el espacio, si toca más el suelo o está más en el tercer nivel, en el nivel alto del espacio, de su espacio personal, me refiero. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, puede elegir muchas formas, ¿no? Ir directo por el espacio o indirecto, ¿no? Ir rápido o lento, como, Y ¿no? Y todo eso habla de la personalidad. hay una tendencia según la personalidad, así te pongan la música que te pongan, Sí. hay una habitualidad en el movimiento, hay un vocabulario, hay un patrón que inconscientemente repetimos incluso en nuestra cotidianidad. Y eso es lo interesante. Mm. La danza terapia nos ayuda a desestructurar ese patrón de movimiento, a que exacto. podamos incluir nuevas formas de habitar ese espacio y nuestro cuerpo, Qué bien. Qué para bien. abrir esas memorias emocionales. Y es Mm. un proceso, yo siempre recomiendo mínimo, ojalá 6, 8 meses de danza terapia, Claro, mínimo, claro. para poder incluso Generar ir cambios, rupturas. observando apenas, observando cuál es eso qué es eso que se repite en mi vocabulario de movimiento. Así que Ujú. trabajamos desde la danza libre y desde la danza improvisada, porque eso, como Ujú. decía Edna, es espontáneo, pero no tiene mucho de espontáneo al inicio. En realidad lo Claro. que surge son esas habitualidades, Los esas patrones que ya trae la persona. esas formas automáticas de Mm. movernos, esos hábitos de Qué bien. movimiento. Edna, ¿qué puede vivir una persona? ¿Cuál es la experiencia? Una persona llega a una clase de danza terapia, yo me lo he vivido y me parece maravilloso, pero contémosle a las personas que nos escuchan qué viven, entran y qué se vive allí adentro. Bueno, también para complementar un poquito lo que dice Mónica, Sí.
A veces tú eres invitado porque quieres a ese espacio, como tú lo comentas, o a veces eres parte de una clase, eres parte de una actividad, tú perteneces a un grupo donde trajeron un evento de danzaterapia. Entonces también encontramos a las personas que les cuesta expresarse y tú las ves solamente con caminar, solamente con verlas cómo organizan sus cosas, cómo dejan, cómo ponen también, ya sabes, qué tanto les cuesta expresarse, cómo es su expresión corporal, son más silenciosas, son más rígidas, dejan todo organizadito puesto en su sitio o dejan y rápidamente se disponen y son sueltas o participan o también eso ya te da una forma de cómo viene tu grupo y quiénes son. Entonces, pues también partes desde ahí, desde el comienzo observa uno quiénes vienen personas que todas, digamos que se inscribieron a esto, buscan algo, o son personas que de plano aquí hay una sopa de clases de personas. Sí, Entonces, primero hay un encuentro, un salir de lo que está afuera, cómo llegas, porque todos llegamos con el afán, lo que sea, en otra situación, pensando muy en la cabeza siempre sí. activa, 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 y la idea es, lo primero es conectarte con el espacio, pase lo que pase, siempre la idea es sacarte de tu zona de confort, entonces los zapatos quedan afuera, Sí. si tienes, siempre recomendamos que tengan agüita porque se pueden deshidratar o necesitan hidratarse, y tratar de que el espacio te acoja con aromaterapia, con algo que te dé calidez, que te reciba y diga, wow, qué espacio tan rico, que esto se siente distinto, qué va a pasar acá, que hay una sorpresa, algo que te invite, porque estamos conectando el cuerpo, algo que te invite en tu sensorialidad, atarte al pum, vamos a trabajar con el cuerpo. Y traerlos en disposición. Y ahora vamos a traer tu mente, entonces, a encontrarte con tu respiración, con tu estado, con tu cuerpo, con tu relajación, con los que estamos acá. Previamente a eso, pues una entradita de conozcámonos un poquito, cuál es la intención, entonarlos a todos, como darles una bienvenida, pero luego sí, ya llevamos, para mí se llama un escaneo corporal. Vamos a cómo llegamos, cómo estamos y vámonos centrando y conectando con el espacio. Y para mí es una ola en la que entran las personas y empiezan a mover sus emociones hacia algo. Tenemos, como decía, unas consignas o una intención que vamos a trabajar en el general de la sesión, que vamos a trabajar, pero paso a paso, consigna a consigna, cómo vamos a ir navegando esa ola, cómo vamos a ir navegando esa ola para que las personas vayan subiendo en eso y las tenemos que subir y luego volver a llegar a un punto donde ellas se den cuenta. ¿Qué me doy cuenta en tiempo presente, en personal? No, es que las mujeres tendemos, no, yo me doy cuenta, yo encontré, y nosotros somos una herramienta terapéutica para un psicólogo que permite enhebrar de una manera más concreta o más rápida o más fácil situaciones. Entonces, la persona encuentra algo, descubre algo, conecta algo. Y esto hay que manifestarlo y volverlo algo en arte, que es la manera como tú o escribes, o pintas, o lo hablas. Es muy importante porque en ese momento estás haciendo como una catarsis contigo misma y estás anclando esos encuentros en ti. Pero previamente a eso, esa ola de música te va llevando a lo que tú vayas encontrando en tu cuerpo con la música, o liberando, o distensionando, pasar de opuestos, de dualidades, de fuerza, suavidad,
Y eso te va encontrando y va haciendo que todo lo que está en tu cabeza baje, 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 se vaya al cuerpo, lo conectes y empieces a... Es un tiempo de búsqueda. Para mí es un tiempo de búsqueda y de encontrar. Hasta que llegas tú mismo a sacar unas conclusiones para ti y esto día a día, las veces que lo vayas haciendo, encuentro tras encuentro, encuentro tras encuentro, vas haciendo una transformación, vas haciendo una transformación. Al mismo tiempo estás trabajando tu cuerpo, cardio, expresividad, emotividad, respiración, meditación, meditas en movimiento. Introspección. Muchas cosas. Eso es lo que sucede. Súper. Gracias, Edna. Fíjense, hay una condición ahí que valdría la pena aclarar y que permite entender cómo es el proceso, y es que siempre se está con los ojos cerrados, ¿no? Y tener los ojos cerrados hace que solo se pueda mirar hacia adentro. No está uno hacia afuera viendo cómo baila la compañera o el compañero, ni, siempre está hacia adentro sintiendo. Y ni siquiera pensando, sintiendo. Eso hace una gran diferencia, ¿no? Sintiendo. A veces, o sea, no es como obligatorio que tú tengas que tener los ojos cerrados. Pues hay personas que les cuesta moverse mucho, entonces a veces se usan bandas o a veces lo mejor, cierra tus ojos y siente. Pero cuando ya se crea una confianza, porque esto crea una confidencialidad, nos volvemos, sí, confidentes entre un grupo, es lindo verse estimulado a movimientos distintos, a salir de tu zona. A través del otro por momentos, ya. Ajá, por momentos, y esto te da más fuego y tú sigues. Y sigues. En esa transformación y en ese juego. Y esto es al final, obviamente hay un cierre donde todo se habla y todo el mundo se va, pero prácticamente ese es el enfoque de una sesión. Qué bien. Ahora les pregunto a las dos, para poder hacer realmente este englobe, este moño final, ¿qué les ha dejado a nivel personal, en su proceso, en su ser, la danza terapia? Dale, Moni. Moni, vamos. Estabas en ti pensando. Bueno, hay muchas cosas, me conmueve. Sí, es que mueve desde lo profundo, ¿no? Yo lo he vivido, porque lo he vivido con ustedes, realmente sé que esto mueve fibras muy profundas. Sí, el hecho de... Hablando. Vamos poniendo mientras te vas estabilizando. Sí, lo sé, es que quien lo vive, pues quién sabe realmente lo que esto mueve. Sí, bueno, ya. Sí, me conmueve mucho porque en realidad llegó un momento en mi vida en que lo necesitaba. Sí. Y siempre viene y me rescata, ¿no? Como la danza, el movimiento, me saca como de ese momento de estancamiento, porque justamente la danza como terapia nos invita a fluir, Sí. a seguir, ¿no? A continuar, también a rescatar la belleza, a reconciliarnos con nuestro cuerpo, a arraigarnos y aceptar el presente, ¿no? El aquí y ahora. Uy, eso fue para mí, con estas argentinas, ¿no? Como arráigate, enraízate, ¿no? Baja, estás muy en la mente, ¿no? Ya dicen volada, yo no entendía volada, entonces dispersa, ¿no? Entonces es como darle otra mirada al estar viviendo esta experiencia humana. Y con este enfoque transpersonal que es tan lindo, pues realmente sí me conmovió la pregunta, no sé, estoy ahorita un poco sensible, pero sigue siendo como esa gran amiga que viene y me dice, no, ven, vamos, adelante, sigue. Qué bien. Sí, lindo un proceso. Gracias, Mónica. Edna, ¿qué te ha dejado a ti? Pues a mí me conectó con la pasión de mi alma, como en ese bálsamo, como dice la propaganda, bálsamos para el alma, como cuidado personal, como yo
por allá alguna vez escuché un meme que decía, usted se baila hasta el himno nacional. Y sí, efectivamente yo me bailaba hasta el himno nacional, pero no me había dado cuenta que no era por el chispum cardio, 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 sino por el placer de lo que produce en mi cabeza, en mi ser, en mi cuerpo, el baile. Sí. Y ella vino a permitir esa niña, en mí vino a rescatarme en el momento más difícil de mi vida y a expandirlo a los seres que tenía a mi alrededor, a sostenerlos también, a crear mundos en el presente de amor, y automáticamente se desbarataron montones de estructuras y de limitaciones, de creencias limitantes, y yo dije, y mi actual presente me dio sentido de vida, me dio propósito, y automáticamente desconecté de muchas cosas y conecté con otras que empezaron a crecer, a florecer, y que me dijeron, ese es tu mundo, estás fluyendo en tu esencia, y lo más lindo, puedes sembrar estas semillas para los demás. Eso es lo que a mí me conecta. Qué bien. Fíjense que con esto que han planteado ustedes dos, es una prueba más de cómo aprendemos a través de caminos de conciencia, buscamos esos diferentes sendas y posibilidades para el autoconocimiento, para sanar las heridas del pasado, etcétera. Pero casi siempre hay un momento de quiebre en nuestra vida que es el que nos lleva a la búsqueda, ¿no? Y son estas grandes pérdidas, duelos, quiebras, pérdidas fuertes de vida que nos mueven desde los cimientos, y ahí empezamos a buscar. Ojalá quienes nos escuchan busquen estos caminos antes de llegar a esas pérdidas. Creo que nos ahorran sufrimiento. Pero bueno, lo que nos tiene que suceder, nos sucede. Si alguien quiere iniciar el camino de la danzaterapia, ¿dónde las puede encontrar? ¿Dónde puede contactarles? Bueno, pues dale. Bueno, dale. Pues yo me muevo mucho por redes sociales, entonces pueden encontrarme en Instagram en Danza Viva, _al_piso, terapia integral, o Danza Viva Integral por Facebook. ¿Por qué integral? Porque siento que esto reúne todo lo que somos como seres integrales, seres holísticos. Es como una danza integrativa para mí la danza terapia. Y bueno, mi página web, por si quieren saber más de mí, los servicios que ofrezco, no solamente grupal, danza terapia grupal, sino también danza terapia individual y también terapia psicoespiritual. Entonces pueden ingresar a www.danzavivaintegral.com. Muy bien. Gracias, Mónica. Edna, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, también, a ver, yo tengo un camino más corto que el de Moni. Digamos que la experiencia me ha llevado el último año me terminé de certificar ahora en febrero, pero desde junio del año pasado vengo creando este mundo. Entonces, pues mi ayuda, mi guía en este mundo ha sido Moni. Busqué cómo certificarme y empecé a apoyar desde el lado de la clínica. A mí se me ha dado ese mundo porque viví con ellos un proceso muy largo. Entonces, estoy trabajando temas de espiritualidad, duelo, familia, liberar, recargar, y pues estamos haciendo un trabajo con Moni ahora juntas, pero mi red personal es como mi nombre, porque me hice yo, me pasó esto y soy Edna Roja, en Instagram, Edna Roja, como suena. Y también tengo gotas de dedo, solo la D de dedo, .rocío, porque soy Edna Rocío, y son gotas de rocío para que sean un bálsamo. Entonces, @gotas de rocío, y pues al WhatsApp, a mi número. Y bueno, pues estamos en este momento con Moni haciendo un ciclo muy lindo que se llama Astrodanza,
donde estamos combinando cómo entiendes tú en tu cuerpo la energía de tus centros energéticos y cómo con la astrología te conoces un poquito herramientas de conocimiento interior para llevarlos y manejarlos dentro de la danzaterapia. Vamos a hacer ahora un retiro el 23, que es viernes, 23 de mayo, comienza el 23 de mayo, 24 y 25 de mayo en Tocaima, donde vamos a manejar parte del ciclo y últimas 2 fechas las terminamos aquí en Bogotá en junio. Y bueno, pues a cualquiera de las dos estamos muy en contacto y pues muy en equipo para que fluya la vida de las dos y cómo poder ayudar a las personas. Maravilloso. Pues muchas gracias a las dos. Creo que este ha sido un espacio para abrir una posibilidad adicional y una posibilidad válida, hermosa de interiorización. Gracias, muchas gracias. Y bueno, ya demos los datos. Esperemos pues que las personas que deseen iniciar este camino les contacten. Un gran abrazo a las dos. Muchas gracias, Claudia, a ti por este espacio tan lindo de sembrar a las demás personas muchas formas en las que pueden encontrar un camino que, como tú lo decías, que no les llegue por una situación trágica, sino que del crecimiento, desde la curiosidad, desde la transformación, desde ese nuevo mundo, desde ese nuevo despertar que se está abriendo cada vez más. Exactamente, que así sea. Muchas gracias, Claudia, también por tu tiempo, a Edna. Y bueno, sí, que lleguen muchas personas, que se informen, que lleguen a estos espacios de danzaterapia, que es hermosa, es muy amorosa para los procesos personales, para la conciencia corporal, para la conciencia misma. Así que bienvenidos y bienvenidas a ser parte. Muchas gracias. Bueno, pues otra senda de conciencia y con esto cerramos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y gracias a quienes nos escuchan. Gracias.